Este informe creo que lo primero que tiene que hacer es reconocer, celebrar esa victoria que se ha dado en Colombia, porque es histórica para el conjunto de América Latina y que quizás esté consolidando un giro electoral en toda América Latina de gobiernos progresistas. Aunque es verdad que este informe lo que se tiene que centrar es evidentemente en el análisis de los resultados electorales de las autonómicas y en ese sentido también del proceso previo que nos ha conducido a la campaña electoral. Por lo tanto, después de hacer esta breve mención, sí entro ya con las elecciones andaluzas, en donde creo que primero hay que agradecer a los votantes de Por Andalucía la confianza expresada, la confianza depositada en nuestra candidatura. También muy mucho hay que agradecer y hay que felicitar a las militantes, a los militantes de las distintas fuerzas políticas coaligadas en Por Andalucía, que se han partido el cobre haciendo campaña calle a calle, dando su tiempo, dando su esfuerzo, y también a esos apoderados y apoderadas, evidentemente, que estuvieron en los colegios electorales. Toca, como no, reconocer el ímprobo esfuerzo, el ímprobo trabajo de los cuadros políticos que han estado detrás de la campaña, muchos y muchas que no han dado la cara, pero cuyo trabajo era imprescindible para que esto saliese adelante, y también, como no, a nuestra candidata Isma Nieto a la presidencia del Gobierno, andaluz, y a los candidatos y candidatas principales de las fuerzas políticas coaligadas, Esperanza Gómez, Juan Antonio Delgado, Mar González, Carmen Molina o José Antonio Jiménez, como representativos de esas fuerzas políticas coaligadas, que hago extensivo al conjunto de candidatas y candidatos de las distintas provincias que han estado haciendo actos, pateándose las calles y defendiendo la propuesta política. Como decía, analizamos los resultados electorales y, en primer lugar, creo que hay que mencionar una serie de elementos, de factores que podemos llamar estructurales, que ayudan a entender el terreno de juego en el que nos hemos movido en esta campaña y que, evidentemente, no han terminado con los resultados electorales, sino que están ahí presentes para el ciclo político que ya se ha abierto. Y eso tiene que ver con lo que llamamos la derechización de voto en Andalucía. Los resultados de las elecciones andaluzas han sido muy malos, suponen un gobierno conservador que aplicará su agenda neoliberal contra los intereses de la mayoría social y también, como no, supone una pérdida notable de escaños de nuestro propio espacio político. Veamos que el bloque de la derecha y la ultraderecha ha obtenido 2.197.214 votos, es decir, casi el 60% del total, mientras que el bloque progresista apenas ha alcanzado 1.333.365, es decir, el 36,4%. Si nos vamos hacia atrás, en 2015 el bloque progresista obtuvo prácticamente lo inverso, es decir, 2.277.837 votos, es decir, el 57%. Se ha invertido el 60% que ha sacado el bloque conservador con ese casi 60% que sacó el bloque progresista en 2015. Sin embargo, ya en 2018, en los penúltimos comicios, se vio ese descenso notable en donde el bloque progresista pues alcanzó ese 1.596.838 votos, es decir, bajamos ya un 44%. El bloque conservador, por contra, pues evidentemente consiguió casi 1,5 millones de votos y llegó al 36,5%. Es decir, que la derechización del voto en Andalucía es clara. El CIS, de hecho, lo advierte desde 1999 y también, como hemos visto en esta última legislatura, eso hay que añadir, la normalización de la ultraderecha. Eso significa que la inserción de nuestros discursos es cada vez más difícil en estos nuevos sentidos comunes y también es cierto que la derecha ha sabido asociarse mejor que el bloque progresista a esa, podemos decir, idea de progreso. Y lo ha hecho porque el electorado, entre otras cosas, tiene un comportamiento bastante más pragmático, que valora la alternancia, y a ese nuevo patrón se ajusta muy bien la imagen de falsa moderación de Bonilla y, evidentemente, su pretendido papel histórico de cambio tras 37 años de gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Así que ver ese tránsito de parte del electorado desde el Partido Socialista de Andalucía al Partido Popular, y hay que entenderlo como un tránsito natural. El Partido Popular ha sido continuista de viejas políticas iniciadas por el Partido Socialista en Andalucía, por lo tanto no se han advertido cambios tan notables en la gestión para un sector que ya votó a Susana Díaz. El propio Partido Popular, el Partido Popular ha fagocitado a Ciudadanos, el cual se había nutrido en 2018 de muchos exvotantes socialistas, y por lo tanto ahí Ciudadanos ha puesto un puente a los electores antiguos del Partido Socialista de Andalucía hacia el Partido Popular. Y el miedo a la entrada de Vox en el Gobierno lo ha capitalizado un Partido Popular que se presentaba bajo la marca Juanma Moreno. Por tanto, en conclusión, ese miedo a Vox, ese falso perfil moderado de Bonilla y ese continuismo en viejas políticas de la mayoría del Partido Socialista han puesto un puente de plata para que aproximadamente un 16% de los votantes del Partido Socialista de 2018 hayan votado en 2022 al Partido Popular.
No obstante, en la mayoría conservadora y en esa derechización del voto en Andalucía no solo ha influido ese trasvase de votos de Ciudadanos y de Partido Socialista al Partido Popular, sino también hay que contemplar esa notable movilización de los barrios enriquecidos, unos barrios enriquecidos con voto conservador tradicional frente a los barrios empobrecidos, donde el voto progresista es histórico y en donde hemos visto que, bueno, en estos barrios de voto tradicionalmente progresista viene cayendo la participación desde 2015, en donde se dio un 62%, a estos últimos comicios, donde no ha alcanzado el 47%. Los barrios de voto tradicionalmente conservador, 1,8 puntos con respecto a los anteriores comicios. En los segundos el comportamiento fue absolutamente el contrario, es decir, en los barrios empobrecidos, en los barrios de tradicional voto progresista, la abstención ha subido hasta 2 puntos. En el bloque de la derecha y la ultraderecha, por tanto, las consecuencias del resultado significan la extinción de Ciudadanos y situar fuera del Gobierno a Vox. Por su parte, el Partido Socialista de Andalucía desciende levemente, si bien se queda muy lejos del Partido Popular. Nuestro espacio político obtuvo en 2018 585.949 votos, pero en estos comicios, sin embargo, yendo el espacio fragmentado, se ha bajado a 451.658 votos, es decir, el 12,6%. El descenso de escaños, sin embargo, no se compadece con el descenso en votos. Entre Por Andalucía y Adelante Andalucía suman 7 escaños. De haber ido en una única papeleta, si hubiesen votado todos los electores lo mismo, no dejamos de estar en una especulación, se estiman 12 escaños. A eso hay que añadir que el Partido Popular no habría alcanzado la mayoría absoluta en estas elecciones. Por tanto, nadie entendía, y menos ahora, a la luz de estos datos, la apuesta por la dispersión y no la apuesta por el encuentro. Los antecedentes de la campaña electoral, en donde vamos a encontrar, sin lugar a dudas, claves para entender los resultados. A la campaña electoral hemos llegado sin la acumulación de fuerzas que pretendíamos. Veníamos de una legislatura traumática para nuestra organización por la ruptura del grupo parlamentario. Aquel conflicto emitió ruido hasta la propia campaña y significó que Por Andalucía disputara electores a su anterior candidata y a la anterior denominación de nuestro espacio político. Análogas circunstancias se dieron también en las elecciones gallegas y, como vimos, con un letal resultado. Hicimos una lectura de la coyuntura política y social que traducimos en la apuesta por conformar Frente Amplio. El acto de Unidas Podemos por Andalucía del 4 de diciembre quiso acelerar dicho proceso y, en coherencia, desde Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía nos volcamos en esas mesas de mediación que pretendían construir una candidatura unitaria y un programa participado que incorporase al tejido social andaluz. No se consiguió realizar un proceso programático con la suficiente apertura e implicación del tejido social, a pesar de los foros programáticos celebrados, ni tampoco se llegó a un acuerdo de candidatura en tiempo razonable. Las consecuencias eran obvias. En una constante tensión derivada de las continuas amenazas de adelanto electoral, se transmitía una incertidumbre en torno a qué fuerzas políticas iban a conformar la candidatura, a qué candidatas y candidatos irían en las listas y a quién disputaría la presidencia a Moreno Bonilla. El acuerdo que debía alcanzarse, dando solución a dichas incertidumbres, se complicó extraordinariamente a partir de marzo. Concretamente en el contexto de la guerra de Ucrania, cuando las tensiones en el espacio político estatal se trasladaron de manera clara en un bloqueo de la dirección estatal de Podemos a llegar a acuerdos, alargándose indefinidamente una situación de continuo deterioro del espacio político. Con todo, desde Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía no renunciábamos a que el proceso avanzara y lograra 4 objetivos: la unidad de las fuerzas progresistas en una candidatura de Frente Amplio, la visualización de Iuca en dicho Frente Amplio, la incorporación de la confluencia al nuevo ciclo político que debe liderar Yolanda Díaz y, cómo no, la configuración de unas listas electorales bajo un equilibrio razonable entre Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía y Podemos. No conseguimos el último objetivo. El acuerdo con la dirección estatal de Podemos fue un trágala a pocos minutos de cerrarse el plazo para el registro de la coalición. La decisión de asumir aquel pésimo acuerdo en términos de reparto de puestos de salida en detrimento de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía fue porque sí se alcanzaban otros objetivos que nos parecían también fundamentales: que hubiese un Frente Amplio, que la candidatura a la presidencia fuese bajo la candidata que más consenso tenía en dicho Frente Amplio y, cómo no, insertar a Izquierda Unida en el nuevo ciclo electoral bajo el liderazgo de Yolanda Díaz. Y hay que decirlo, la alternativa a la candidatura de Frente Amplio conllevaba una fragmentación en la que nadie habría obtenido grupo parlamentario y se habría puesto en serio riesgo la estabilidad del propio espacio político estatal. Por eso creemos
que fue una decisión responsable con Andalucía, pero también fue responsable con el conjunto de la izquierda del país. En numerosas reuniones amplias con las y los dirigentes territoriales y la pluralidad, en coordinadoras andaluzas, en comisiones colegiadas de las que perdemos la cuenta. Hay que decir que solo en el día del registro de la coalición tuvimos dos reuniones de dirección colegiada, debatimos y consideramos colectivamente los pasos a dar para conseguir un frente amplio e insertarnos en el nuevo ciclo electoral. Y creemos que solo desde la cohesión expresada en dichos órganos y desde la unanimidad en la síntesis se pudieron tomar decisiones de tantísimo calado. El mal resultado ha agravado ese desequilibrio en los puestos de salida y ha situado a Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía con una injusta representación en el grupo parlamentario. Es indudable que entramos fatal en la campaña por el ruido de aquel acuerdo, acrecentado porque Podemos no llegó a tiempo al registro de la coalición. Las consecuencias han sido graves. Se dañó la imagen de la candidatura y se quedó fuera de la papeleta el logo de Podemos, generando confusión entre electores de Podemos que pudieron votar Adelante Andalucía porque todavía relacionaban a Teresa Rodríguez con Podemos. Esta mezcolanza se afirmó en muchos colegios electorales. Los ecos de las tensiones de aquel acuerdo volvieron a oírse con la inoportuna destitución en plena campaña de la jefa de gabinete del Ministerio de Igualdad, dirigente de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía y también de IU Federal. Así, la campaña comenzó con la confusión para nuestros electores y sin una consolidación de la imagen de Por Andalucía ni de la candidata entre la sociedad andaluza. Un problema de posicionamiento y de identificación de la marca. Eso requería de tiempo para haber hecho el proceso político. Requería de tiempo para hacer ese proceso político que se vino frustrando desde diciembre por no entender el proceso como genuinamente andaluz. Esto, sin duda, ha impuesto una visión negativa sobre el proceso que provoca irremediablemente desinterés y desmovilización electoral. Con esos mimbres difícilmente se podía generar movimiento por abajo y desborde. Y entramos ahora en la campaña electoral. El marco en el que se movió el debate de campaña fue esa hipotética mayoría absoluta de Boriña frente a su pacto con Olona. Es decir, que en ambos casos, fuese con mayoría absoluta o con pacto con la ultraderecha, era un escenario de derrota del bloque progresista. Por Andalucía puso el foco en las cuestiones que evidenciaban la naturaleza neoliberal de las políticas del Partido Popular, así como pusimos el foco en nuestra propuesta transformadora. Sin embargo, no conseguimos que la sanidad pública, que la reindustrialización verde o las políticas frente a la crisis climática generasen un marco de debate diferente a esa inexorable victoria del Partido Popular. Como consecuencia, pues no se divisó una alternativa factible y en ningún momento los electores pensaron que podía haber cambio de gobierno. Esto ha tenido serias consecuencias. Abstención mayor entre el electorado progresista, que no tenía expectativa de que su voto fuese a cambiar nada, y movilización del electorado conservador, que estaba motivado con la perspectiva de victoria. También, pues esa concentración del voto conservador en el Partido Popular, con la extinción de Ciudadanos, así como el trasvase de votantes del Partido Socialista al Partido Popular para evitar el pacto con la ultraderecha. En la instalación de este fatalismo, también hay que decirlo, por el que la victoria del Partido Popular estaba casi decidida de antemano, no solo ha influido nuestra incapacidad, sino también la facultad performativa de las encuestas y el papel de comunicación de los medios públicos, Canal Sur, y también privados, para instalar ese marco de división en la izquierda y reforzar un desenlace inexorable. Por Andalucía ha sacado 281.688 votos en estas elecciones. En 2018, la confluencia obtuvo 585.949 votos. Se puede decir, a falta de otros análisis posteriores, que 167.970 han ido a parar a esa nueva Adelante Andalucía y el resto, 136.291 votos, han ido a parar o a otras opciones o a la abstención. Esto indica una bajada importante de votos y un aumento de la fragmentación, que debido al sistema electoral ha perjudicado la representación electoral de nuestra apuesta política. Tengamos en cuenta que con un 7,7% de los votos no llega al 4,6% de los escaños. Por tanto, hay consideraciones ya expuestas que ayudan a explicar, como los problemas en el posicionamiento e identificación de la marca, la falta de desborde por abajo, pero también hemos de observar los problemas en la diferenciación con Adelante Andalucía, ya que tampoco hemos conseguido comunicar claramente qué significaba votar por por Andalucía en términos de utilidad. Voy terminando. Durante la campaña desplegamos 5 ideas sobre las que movilizar al electorado progresista en favor de Por Andalucía.
La primera, esa posibilidad de un gobierno progresista y andalucista, y en este sentido, Por Andalucía se erigía como una garantía en ese gobierno de políticas transformadoras, garantía frente al Partido Socialista, y en opción útil frente a quienes no querían conformar dicho gobierno, como era Adelante Andalucía. En segundo término, la segunda idea sobre la que hemos trabajado en esta campaña ha sido la defensa del autogobierno para desplegar políticas progresistas. Tratamos de evidenciar en este sentido la traición del Gobierno de Bonilla, la vocación del Estatuto de Autonomía y también desplegar nuestra propuesta política centrada en la defensa de la mayoría social, de los servicios públicos y de lo común. La tercera idea ha sido hacer ver el contraste entre el modelo neoliberal del Partido Popular y el modelo desplegado desde los ministerios gestionados por nuestro espacio político, poniendo especial énfasis en la alianza con el movimiento obrero. La cuarta idea sobre la que hemos trabajado en campaña ha sido poner en valor la confluencia de fuerzas progresistas y andalucistas en nuestra candidatura, que era algo demandado por el electorado progresista. Y en quinto lugar, la quinta idea sobre la que hemos desarrollado la campaña ha sido la de reforzar la alianza con el movimiento feminista y con el movimiento ecologista desde la propuesta política y desde la crítica a los retrocesos en materia de igualdad y de sostenibilidad sufridos con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. Es pronto para saber el impacto de cada mensaje, si bien se constata que la situación socioeconómica marcada por la carestía del coste de la vida está generando un malestar que ha perjudicado más a las fuerzas progresistas que a las conservadoras. El Gobierno central está siendo objeto de la crítica social por una situación inflacionista, asfixiante para las familias trabajadoras e insostenible para la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas y cooperativas. Y qué duda cabe, esta preocupación de la mayoría social por llegar a fin de mes está desmoralizando al electorado progresista y está generando una desafección que también se ha pronunciado en la abstención. Otros dos aspectos a considerar en la campaña han sido la participación de referencias estatales, así como la implicación de la militancia en una campaña capilar. La entrada en campaña de dirigentes como Alberto Garzón, Enrique Santiago, Íñigo Rejón, Ione Belarra, Juancho López Ularle ha sido muy beneficiosa, pero muy especialmente, y quiero destacarla, la de la compañera Yolanda Díaz. Su presencia en el acto del sábado 11 en Córdoba metió definitivamente en campaña a Por Andalucía y fue continuada con dos históricos actos en Málaga y Sevilla. Se insufló una enorme ilusión y motivación entre quienes estaban al pie del cañón haciendo campaña y, como no, se posicionó a Por Andalucía en el marco de expectativas y esperanzas que proyecta Yolanda Díaz. Dicha participación, de hecho, ha podido ser crucial para conseguir grupo parlamentario. Hubo también un conjunto de compañeros de IU Federal que se volcaron en Andalucía, a los que hay que agradecer enormemente su implicación: Sira Arreglo, Clara Alonso, Carlos Sánchez Mato, Vanessa Angustia, Mauricio Valiente, Manu Pineda, Marga Ferrer, Ismael González, Lola Sánchez y otros tantos que se me quedan en el tintero, que permitieron extender la campaña a tantos municipios andaluces. Y en cuanto a la campaña por abajo, calle a calle, pues todavía no tenemos una valoración proveniente de los territorios para afinarla como nos gustaría. No obstante, sí hemos percibido una desigual implicación de las asambleas locales. Con todo, hay que decir, ha sido la militancia de Iuca la que ha soportado el grueso de la campaña de calle, con repartos de propaganda, con asistencia a actos y tal, y como prueba esa asistencia de apoderados a los colegios electorales. Iuca ha puesto 4.726 apoderados y apoderadas de los colegios electorales frente a 644 apoderados que ha puesto Podemos. Lo más preciado de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía sigue siendo su militancia. ¿Era posible una campaña diferente que podría haber dejado otro resultado? Bueno, pues en términos estructurales lo más probable es que la respuesta sea negativa. Las campañas son importantes cada vez más, pero no pueden obrar milagros. Moreno Bonilla estaba perfectamente posicionado para recoger el plus de campaña que iban a provocar también errores y limitaciones de los demás. El nuevo ciclo electoral. Las elecciones andaluzas han abierto un nuevo ciclo cuyo próximo hito son las elecciones municipales. En este sentido, el diagnóstico de los resultados de las andaluzas debe ser lo más aterrizado posible a fin de identificar las fortalezas y debilidades en lo político y en lo organizativo que tiene Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía para afrontar dicha convocatoria electoral. Lo hacemos habiendo conseguido, a pesar de los exiguos resultados, levantar una referencia en el Parlamento andaluz por Andalucía, expresión de un frente amplio que aglutina a 6 fuerzas políticas con representación en muchas ciudades y pueblos de Andalucía. La candidatura de Por Andalucía ha sido un primer paso, siempre difícil, en la construcción de un frente amplio, pero todavía queda todo el trabajo por hacer.
especialmente por abajo, alianzas políticas, sociales y culturales en torno a la elaboración programática y el bosquejo de un nuevo proyecto de país. Es por ello que debemos vincular el ciclo electoral de autonómicas y municipales al proceso de elecciones generales. Las elecciones municipales son una oportunidad imprescindible para construir esas bases populares, sociales y territoriales del Frente Amplio. Sin municipalismo, en un país con más de 8.000 pueblos, 785 son andaluces, no hay proyecto transformador que valga. Y ahí Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, tiene mucho que aportar, pues es la organización con mayor implantación territorial en Andalucía. UCA tiene que tomar la iniciativa para lograr que en las municipales se consiga un giro de tendencia electoral con respecto a lo acontecido en las autonómicas. Desde el diagnóstico que hagamos de la situación en cada localidad debemos tener un debate amplio que dé lugar a una estrategia política clara para que la izquierda transformadora amplíe su fuerza municipal. En el proceso que debemos promover desde septiembre se han de clarificar con prontitud las alianzas partidistas para abrir el proceso político a la sociedad e incorporar al tejido social municipal a través de la elaboración programática. Las candidatas y los candidatos deben ser elegidos con tiempo suficiente para desarrollar la necesaria precampaña y campaña electoral y han de ser una referencia municipal en el grueso del proceso. Por tanto, toca ponerse ya a trabajar. Esta organización no tiene un minuto que perder. El municipalismo transformador es una seña de identidad de nuestra fuerza política. Es el momento en el que todas las estructuras de UCA, desde lo local hasta esta coordinadora andaluza con este presente informe, evalúen colectivamente enfrentar las municipales con fuerza. Por ello, corresponde una hoja de ruta para los próximos meses que contemple lo siguiente. En el mes de julio, cómo no, un análisis de las asambleas locales, de la campaña andaluza, cómo se ha dado en clave local, qué actividades se han podido realizar, el nivel de implicación de la militancia, la coordinación con otras fuerzas políticas, el número de apoderados, etcétera. Un análisis territorializado en cada municipio, que a ser posible se dé en torno a la primera quincena de julio, que no pase la segunda quincena, porque ya sabemos que a partir de entonces va a ser más complicada la participación de nuestras bases. Y por otra parte, desde la dirección andaluza, en conjunto a los territorios, vamos a hacer una propuesta de cronograma y de objetivos para las elecciones municipales. Eso es lo que queremos hacer, lo que tenemos y vamos a hacer en julio. Y como no, en septiembre, la segunda quincena de septiembre, pues tendremos que realizar, como no, una asamblea con la participación de las asambleas locales para concretar la estrategia y el proceso político hasta las municipales. Por tanto, vamos a unas municipales en donde tenemos que conseguir cambiar la tendencia electoral. Esa tendencia electoral que ha dado una mayoría progresista tiene que traducirse en un giro a una mayoría progresista, fortalecer UCA con más concejales, con más alcaldías, ser parte, incidir en la construcción de un proyecto de nuevo país que tiene que liderar Yolanda Díaz y, cómo no, construir candidaturas lo más unitarias posibles, percutiendo en ese proceso de Frente Amplio que tiene que conducir hasta las elecciones generales.